estás? Soy Andre García, soy la directora del LatinNet y también coach en PNL y obviamente tu coach en este proceso de búsqueda de trabajo en el que estás. Muy bien, hoy vamos a hablar de muchas de las experiencias que hemos tenido y muchos de los métodos que utilizamos con nuestros clientes para poder llegar a conseguir un trabajo profesional. Estoy hablando de personas que de pronto ya han pasado un proceso donde han estado trabajando en Nueva Zelanda en trabajos casuales, muy fuera de su área, y están en ese proceso de búsqueda o de tránsito en donde están buscando trabajar en su área profesional. Este video es especialmente para esas personas que están ya en Nueva Zelanda. Obviamente, si tú estás fuera de Nueva Zelanda, hay muchos tips acá que te pueden servir también para poder aplicar asertivamente a trabajos. Sin embargo, ten en cuenta que no voy a hablar aquí de visas, ni de procesos, ni nada de eso, solamente de tips y de lo que hemos aprendido y de lo que hacemos con nuestros clientes para poder llegar a lograr esa meta de trabajo profesional en Nueva Zelanda, que a veces no es tan fácil. Ya sabrás que cuando nos encaminamos por una ruta, por ejemplo, si eres ingeniero y estás trabajando en hospitality, es muy difícil salir de ese camino y empezar a trabajar en tu profesión, especialmente si ya llevas un tiempo sin trabajar en tu profesión acá. Entonces, la idea es poder como hacer ciertos trucos y ciertas cosas en el currículo y en la manera de aplicar para que te empiecen a llamar a entrevistas. Ahora, si ya has aplicado a muchos trabajos y no te están llamando a entrevistas, por favor, revisa este video totalmente. Si te están llamando a entrevistas, entonces te recomiendo revisar el video de entrevistas, donde vamos a hablar un poco más sobre eso, ¿ok? Muy bien, entonces lo primero es entender que el currículo que debes preparar para poder aplicar a un trabajo profesional es tu documento de marketing, es el documento con el que tú te vendes. Es un documento que no lleva fotos, es un documento que simplemente dice unas palabras tuyas, entonces debe ser demasiado asertivo y demasiado atractivo para el lector, primero para que el lector continúe leyendo y segundo para que llame la atención del lector y te llame eventualmente a una entrevista. Ahora, lo otro que hay que tener en cuenta es que muchas empresas utilizan software para poder filtrar los CVs o los currículos que todo el montón de gente envía, porque obviamente si te pones a pensar, si ponen un anuncio en alguna de las páginas de empleo, van a recibir muchísimas aplicaciones y ellos no tienen tiempo de coger una por una para revisarla y ver que sí cumpla con los requisitos. Entonces, lo que hacen es que utilizan un software donde filtran palabras clave que para ellos son súper importantes para el trabajo y que si no hacen el match con lo que tú estás enviando, pues simplemente el software no lo va a filtrar. También hay que tener mucho cuidado con la parte gramatical porque el software es un poco lento. Entonces, si tú escribes cosas que de pronto tengan un typo o le falta una letra o la palabra mal escrita, simplemente no va a leer la palabra. También hay que tener muy en cuenta que estos software leen más que todo palabras y no imágenes. Así que si eres de los que te gusta tener esos CVs con muchas imágenes y que se ven muy bonitas, por cierto, y que ponen como imágenes donde ponen, por ejemplo, Excel y ponen una rayita de intensidad o de nivel, en qué nivel están y cosas así, esas imágenes, el software, la mayoría de esos software no los leen. Entonces es muy importante que utilices palabras, que utilices letras. Otra cosa que es muy importante que veo mucho en los CVs que reviso de algunas personas es que somos demasiado honestos al momento de aplicar al trabajo. Entonces, de pronto hablábamos de la fecha de nacimiento, de pronto hablábamos de que estuvimos estudiando inglés acá o de que estábamos estudiando inglés, de que somos de tal parte del mundo y que queremos una oportunidad acá en este país porque el país nos parece maravilloso y etcétera, etcétera. Entonces, normalmente son cosas, y eso es lo que también debes aprender, que un empleador realmente está buscando por una persona que le sirva a él y a su empresa. Entonces, cuando tú escribes tu CV, cuando escribes tu cover letter y cuando escribes tu email para aplicar este trabajo,
debes mostrar no solamente cómo te beneficiarías tú, sino cómo la empresa se va a ver beneficiada. Eso es lo más importante. Realmente al reclutador o al empleador no le importa si a ti te parece Nueva Zelanda linda o no, o si estás aprendiendo inglés, o si tu proceso fue largo, o si tu proceso ha sido difícil, o si hablas español, o si ese tipo de cosas realmente son irrelevantes para el proceso de selección, a menos de que en la descripción del trabajo pidan alguna de esas skills. Por ejemplo, en el caso del español, yo sí recomiendo que pongan que hablen español, pero a veces lo ponen de una manera que implica que español es tu segunda lengua y no inglés. Y otra vez vuelvo y digo, no se trata de engañar a la gente, pero debes entender que el currículo es tu documento de marketing y necesitas venderte súper bien. Entonces, siempre en los talleres les digo a los chicos, piensen que aplicar a un trabajo es como una primera cita, ¿sí? Porque cuando tú haces un, no sé, alguno de ustedes habrá conocido a su pareja online, yo conocí a mi esposo online, y uno no va y pone de una vez todo el montón de información sobre uno en el perfil, uno pone ciertas cosas, uno va a su primera cita, se va súper arreglado, muestra lo más bonito, ¿sí? Es una manera de venderse, por decirlo así, de la mejor manera. Uno no va y suelta todo en la primera cita y les va diciendo de una vez que no sé, que están quebrados, que no tienen plata o que están buscando el amor de su vida, no sé, cualquiera que sea la situación. Estoy bromeando. Am, entonces, da igual, porque claro, si uno se pone demasiado sincero, a pesar de que uno debe ser honesto, y otra vez vuelvo e insisto, no les estoy diciendo que digan mentiras, simplemente digan la verdad, pero díganla de manera inteligente. No hay necesidad de decir absolutamente todo. Por ejemplo, no hablen de visas tampoco en el CV. He visto mucha gente que habla de visas en el CV y en la cover letter, y realmente, vuelvo y repito, no hay necesidad de dar tanta información que no están pidiendo, sobre todo. Normalmente el proceso, si no has pasado por eso, es que tú aplicas y ellos te llaman o te contactan por medio de un email y te hacen completar una preentrevista, un formato de preentrevista, o simplemente te hacen la preentrevista por teléfono. Entonces, ahí por lo menos ya hubo un paso, un filtro de contacto, ¿verdad? Y cuando te escuchan y tú tienes cierta empatía con la persona que está al otro lado del teléfono y tienes cierto rapport con la persona que está al otro lado del teléfono, puedes llegar a romper ese paradigma o a romper esa imagen de que tu inglés es tu segunda lengua o de que la visa o de que etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? O sea, como que de pronto pueda que pase que a esa persona no le importe porque tú le caíste súper bien por el teléfono o que esa persona ni siquiera se preocupe por eso porque tú le pareciste una persona con una energía excelente en el teléfono. Entonces, a lo que me refiero es, espérense hasta que les pregunten para empezar a soltar esa información. No digan esa información de una vez porque no es la mejor manera de venderse a ustedes mismos. Cuando estamos aplicando a trabajos que son de mi profesión, de lo que yo estudié de pronto, de mi ocupación en mi país, pero acá ya llevo mucho tiempo trabajando en otra cosa. Entonces, hay mucha gente que pregunta, bueno, y pongo esa experiencia laboral que tuve en limpieza o la experiencia laboral que tuve como mesera. Realmente todos los casos son diferentes. Hay veces en que recomendamos no poner esa información dependiendo de la carrera que tenga la persona, dependiendo del tipo de trabajo al que vaya a aplicar la persona. Pero por lo general, hablando generalmente, sí recomendamos que pongan el trabajo que hicieron en Nueva Zelanda. Sin embargo, hay que darle un twist, hay que darle una vuelta para que ese trabajo me sirva para demostrar que yo tengo ciertas habilidades que puedo transferir a este nuevo trabajo al que voy a aplicar o al trabajo de mi profesional que voy a aplicar. ¿Por qué? Porque si yo trabajé acá en Nueva Zelanda en limpieza por 2 años, digamos, o en un restaurante por 2 años, y empiezo a aplicar a trabajos de mi profesión y no pongo ese trabajo, van a haber 2 años de hueco que no están explicados en el currículo.
y eso va a traer muchas dudas al reclutador y no queremos que el reclutador tenga dudas en cuanto a mis capacidades. Entonces, ¿qué pasa? Que algunas personas dicen, no, pero igual no tiene nada que ver poner lo de limpieza o lo del restaurante si yo lo que quiero trabajar es como ingeniero. Entonces ahí es donde viene el Skills Profile que uno debería tener para poder aplicar asertivamente a trabajos. Y nosotros en Latinet hacemos esto con nuestros clientes. Nos sentamos, revisamos a qué tipo de trabajo va a aplicar y dependiendo del trabajo que vaya a aplicar, hacemos un perfil de las habilidades que ese trabajo requiere. De esta manera, tú puedes hacer el match de las palabras clave que el software va a tener ahí como filtro, hacer el match de las palabras o skills o experiencia que del trabajo al que vas a aplicar. Y además de eso, vas a mostrarle al reclutador, a la persona que está leyendo tu CV, que eres empleable, que ya has trabajado acá en Nueva Zelanda, lo que quiere decir que tienes experiencia en un ambiente multicultural, que te puedes comunicar, que prácticamente tienes experiencia en este país, así no sea en tu profesión. Y además de eso, puedes demostrar que tienes habilidades que puedes transferir de esta industria en la que trabajé acá como no profesional a mi industria como profesional. Por ejemplo, si eres, no sé, digamos que eres comunicador social y trabajaste todo el tiempo en restaurante, tuviste muchas o adquiriste muchas habilidades que de pronto antes no tenías, que de pronto antes no podías mostrar. Por ejemplo, pudiste trabajar en un ambiente multicultural, pudiste mejorar tus habilidades de comunicación, pudiste mejorar tu atención al detalle, porque trabajando en restaurantes vas a necesitar mucho la atención al detalle, pudiste haber mejorado tu servicio al cliente, etcétera, etcétera. Todas estas skills puede que te lleguen a servir para el trabajo al que vas a aplicar como comunicadora social, por ejemplo, communication skills, de pronto customer service, si vas a manejar clientes. Entonces, de esta manera vamos a mostrar lo que tenemos para ofrecer. ¿Ok? Ahora, cuando hacemos esto, cuando no tenemos experiencia en el campo en el que queremos aplicar, vamos a enfocar nuestro currículo a las habilidades y no a la experiencia laboral. Entonces, cuando digo vamos a enfocar, quiere decir que lo primero que vamos a poner en nuestro CV, después del personal statement o del objetivo, lo que sea que pones inicialmente, que también debe ser demasiado claro, es las habilidades. Entonces, vas a poner tus habilidades y vas a describir cómo usaste o cómo has usado durante el transcurso de tu vida o tu experiencia laboral o tu carrera universitaria o el ejemplo que tú quieras y puedas dar. Hay mucha gente que de pronto dice, no sé, esa habilidad no la tengo y ese es uno de nuestro trabajo o uno de mis trabajos como coach en Latinnet es precisamente hacerle preguntas a esta persona para que recuerde cómo ha utilizado esa habilidad. Entonces algunas personas dicen, no, es que yo nunca he sido líder, yo nunca he manejado un equipo de trabajo, nunca he sido manager y de pronto leadership skills es una de las skills que necesitan para el trabajo que esta persona está aplicando. Entonces, hablando y haciendo preguntas, descubrimos que en algún momento tuvo esta habilidad de liderazgo y que la utilizó. Entonces, pudo haber sido manejando un proyecto en la universidad, pudo haber sido en un deporte que practicaba, donde fue el capitán del equipo. Entonces, ese ejemplo, aunque no tiene absolutamente nada que ver con la experiencia laboral, es un excelente ejemplo para demostrar que tienes las habilidades, aunque no las hayas utilizado en el campo laboral. ¿Ok? Eso es lo que se llama transferable skills o habilidades transferibles. Ahora, cuando estamos hablando de las skills, se van a poner 4 skills máximo, no un montón tampoco, 4, 5. Los ejemplos muy claros, muy concisos, muy cortos, muy al punto, muy de contexto, nada de extenderse con historias, simplemente sean muy concisos para que no les va a quedar un CV muy largo, porque recuerden, si no lo saben, que la CV en Nueva Zelanda debe ser máximo de 2 hojas y media, no se extiendan mucho en la CV, porque eso es contraproducente acá, al contrario de lo que pasa en Latinoamérica.
Muy bien, cuando entonces nombren las CVs, van a nombrar CVs que estén en la descripción, CVs, dije CVs, skills, habilidades. Cuando nombren las habilidades, van a nombrar habilidades o skills que van a estar en la descripción del trabajo. Para eso, pues tienen que leer la descripción del trabajo. Es así de fácil. Tienen que tener su lista y simplemente copian y pegan estas habilidades que necesitan, depende de la descripción del trabajo. Muy bien, otra de las cosas que son súper importantes es que pongan un personal statement. Van a poner los datos de su currículo, luego van a poner un personal statement. En este personal statement es como el resumen de tu currículo completo. Una persona, un reclutador, tarda más o menos 6 segundos en escanear tu CV y decidir si eres bueno para el trabajo o no. Normalmente ese escáner es una mirada rápida del currículo y la leída del personal statement. Entonces, es muy importante que este personal statement sea muy conciso, bueno, asertivo, interesante y muy bien resumido. Ahí vas a poner tu background, cuál es tu carrera, tu profesión, cuántos años tienes de experiencia en esa profesión y en qué área. Vas a poner algunas de las skills que están pidiendo ellos en la descripción del trabajo y uno o dos logros que has tenido durante tu carrera o tu vida profesional y vas a contarles que estás buscando un trabajo de medio tiempo, un trabajo de tiempo completo. No vayan a decir nada del inglés, recuerden, porque he visto miles de CVs que dicen cosas como quiero encontrar un trabajo de medio tiempo para mejorar mi inglés y conocer más sobre la industria en Nueva Zelanda. Entonces, eso no vende absolutamente nada. Puede que sea verdad, bien, chévere, pero guárdatelo para ti. Piensa como empleador. A mí como empleador no me beneficia que tú vengas a mi empresa a aprender inglés, pero sí me beneficia que tú vengas a mi empresa a poner tu experiencia, tus habilidades y todo lo que has aprendido durante todo el tiempo que has trabajado en tu carrera en mi empresa. ¿Listo? Muy bien. Espero que eso esté claro. Muy bien. Estoy aquí mirando un CV que me mandaron hace poco para inspirarme con las ideas, con los tips que normalmente damos y utilizamos con nuestros clientes. Muy bien. En la parte de la experiencia laboral ya hablamos de que sí debemos utilizar los trabajos que hemos tenido acá, en la mayoría de los casos, pero no en todos. Y pongan trabajos que sean donde hayan durado harto tiempo, no pongan trabajitos de un mes y a menos de que sea muy relevante para el trabajo al que están aplicando. Por ejemplo, si hicieron un voluntariado o si hicieron una cosa temporal que tiene que ver con su carrera, obviamente sí lo ponen, ¿no? Pero si estamos hablando de que trabajaron como cleaners en diferentes empresas por un mes, pues eso realmente no es muy relevante. Otro super tip que es muy importante es que cuando escribas las responsabilidades o las tareas en tus trabajos anteriores, es muy importante que utilices adjetivos calificativos y cifras. Por ejemplo, si yo digo en una responsabilidad, recuperación de cartera del último año, hay mucha gente que escribe sus responsabilidades muy así, muy generales. Realmente eso no está mal, pero no es muy asertivo. Entonces sería mejor si lo ponemos más específico y utilizamos adjetivos calificativos, no superlativos, sino calificativos, o sea, exitosamente, eficientemente, efectivamente, ese tipo de adjetivos que muestran cómo hice la responsabilidad. Ahora, también es muy importante que si tenemos la oportunidad de especificar más, por ejemplo, en el ejemplo que di, recuperación de cartera del último año, sería muy bueno decir en cuánto recuperamos cartera, qué cantidad de dinero recuperamos. ¿No? Estoy hablando en un ejemplo en general. En tu caso, debes mirar qué puedes utilizar en cuanto a cifras, en cuanto a algo más específico que llame la atención del lector. ¿Ok? No simplemente poner cosas demasiado teóricas, sino un poco más contextuales y con más ejemplos y con más cifras y más específico. En la parte de educación, mucha gente le encanta poner que tienen
un certificado en inglés o que tiene un IELTS 6.5, 7, 8, el IELTS que tenga. Es algo que nos encanta poner y que nos serviría mucho si estuviéramos aplicando en un país de habla hispana o en un país de otro idioma que no sea inglés. Pero acá desafortunadamente estamos en competencia con un montón de profesionales que no tienen problemas de visa posiblemente y que además tienen inglés como primera lengua. Entonces, cuando yo pongo en mi currículo que yo tengo un English level, bla, 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 o que tengo un IELTS de bla, X número, em, eso no me ayuda para competir con otros que no ponen nada porque su nivel de inglés es em, nativo o muy bueno o no, simplemente no lo pone. Mucha gente me dice, bueno, pero es que entonces yo prefiero que sepan antes de, yo prefiero que sepan en qué se están metiendo, pero otra vez, insisto, un currículo es como una primera cita y no les sueltas todo en la primera cita. Entonces, déjalos que se interesen primero por tu documento y que hagan el contacto, que te contacten y una vez se contacten, entonces deja que ellos sean quienes decidan o tengan la percepción que quieran tener sobre tus habilidades y tu inglés como habilidad. ¿Ok? Entonces evita poner ese tipo de cosas. Los diplomas, obviamente sí, si has hecho un diploma acá, sí es importante que lo pongas. Pero si estás hablando de cursos de inglés, no. Muy bien, eso es como los tips generales del currículo, pero obviamente si necesitas ayuda con tu currículo, puedes contactarnos a info@latinnet.co.nz. Ahí podemos mirar contigo cuál es tu meta y cómo podemos llegar a ella mucho más rápido y te vamos a enseñar a aplicar para que, porque la aplicación, aplicar a un trabajo es un trabajo, conseguir trabajo es un trabajo. Entonces, te vamos a aplicar, te vamos a enseñar para que tú aprendas a aplicar súper rápido a trabajos de manera muy asertiva y muy efectiva y empieces a pasar todos esos filtros que tiene un proceso de reclutamiento. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de la cover letter. De las cover letter que presentamos cuando estamos aplicando a un trabajo profesional. Mucha gente utiliza la cover letter y repiten prácticamente lo mismo que dice la CV, lo cual es un poco innecesario porque el empleador tiende a leer las dos cosas. Eh, sí, obviamente hay que repetir cosas porque pues es tu vida laboral, no te vas a inventar cosas que no están, pero de pronto puedes utilizar otras palabras y decir otras cosas para hablar de lo mismo. Cuando empiecen con la cover letter, primero muestren el interés. ¿Por qué el interés en ese trabajo? Primero, pues cuenten qué trabajo están aplicando, todo esto, pero muestren el interés de por qué ustedes son los candidatos ideales para ese trabajo, qué habilidades van a llevar, qué experiencia van a llevar, qué propuesta tienen sobre la mesa y sobre todo, muy importante que agreguen en la cover letter eh, un párrafo donde hablen de la empresa, donde le cuenten a la empresa por qué ustedes están aplicando a esa empresa y no a otra. Esto es muy importante y esto totalmente hace la diferencia. Cuando una persona lee la cover letter con un párrafo específico sobre la empresa, hablando del por qué yo soy la persona ideal para trabajar en esa empresa y cómo me siento identificada con esa empresa. Pueden hablar de la misión, pueden hablar de la visión, pueden hablar de la cultura organizacional, pueden hablar de los valores, pueden hablar de los productos, de los servicios, de noticias que hayan escuchado en los últimos días sobre esa empresa. Pueden escuchar, si conocen la empresa y ustedes han consumido los productos, hablen de su experiencia como consumidores o clientes de esa empresa. Si han escuchado por otro lado, hablen de lo que han escuchado, hablen de por qué realmente les interesa. Y esto tiene que ser muy genuino, no puede ser un copy-paste y es muy importante que sea genuino y lo hagan elaboradamente pensando en la empresa y pensando en por qué realmente ustedes son las personas ideales para ese trabajo y por qué se sienten emocionados de aplicar a ese trabajo o por qué se sienten emocionados de pensar en la posibilidad de trabajar allí. ¿Ok? Eso también es muy importante. Muy bien, básicamente es eso
lo más importante, que nombren lo que ustedes tienen para ofrecer y no lo que ustedes van a ganar ni a sacar de la empresa. Obviamente sí, todos sabemos lo que tenemos, lo que, todos sabemos que hay muchas cosas que vamos a obtener y eso está bien, pero acuérdate que estás hablándole a una persona que está pensando en contratarte, entonces debes darle razones para contratarte, pero razones que lo beneficien a él o a la empresa, no a ti mismo. Muy bien. La redacción también es muy importante, así que utilicen alguna de las herramientas que existen para revisar texto, puede ser Grammarly, hay muchísimas que te ayudan a que escribas mejor también y a que revisen la gramática. Acuérdate que en Nueva Zelanda se utiliza el inglés británico, por lo que es importante que adaptes tu CV al inglés británico, o sea, escriba las palabras como organizing y palabras así con S, prioritizing y todo eso, con S y no con Z. Tampoco es un problema, pero por lo de los software y los sistemas que existen acá, sí es más conveniente hacerlo con el inglés británico. Ahora, en cuanto a la parte de entrevistas, que es donde nos corchan por preguntas como, ¿por qué no has estado trabajando en tu profesión los 2 últimos años? ¿Por qué tienes un espacio entre este tiempo y este tiempo y no trabajaste en tu profesión? Que son como las preguntas más normales que les hacen pues, que nos hacen cuando estamos en esa transición. Es que bueno, sean muy sinceros vendiéndose bien, acuérdense, sean muy sinceros vendiéndose bien y expliquen el por qué sin extenderse en la pregunta, en la respuesta. Sin extenderse en la respuesta, simplemente expliquen el por qué, el para qué se estaban estudiando, pues estaba estudiando, solamente tenía permiso de trabajar 20 horas, me estaba preparando y ya creo estar listo para este nuevo reto o algo así. Otra cosa que es súper importante es que actualices tu perfil de LinkedIn. En Nueva Zelanda contratan muchísimo a través de LinkedIn, entonces les recomiendo que lo actualicen, lo pongan súper interesante y también contacten gente directamente por LinkedIn. Apliquen a trabajos directamente por LinkedIn también, porque sí realmente se usa bastante en Nueva Zelanda y es una oportunidad que mucha gente pierde porque no sabe. Ahora, otra manera de poder ser un poco más apetecido para estos reclutadores es que ganes experiencia laboral. Una muy buena manera de ganar experiencia laboral es por medio de los voluntariados. Entonces, te recomiendo que si aún no has podido tener nada de experiencia laboral en tu área, te dirijas a Seek Voluntea o a cualquier otra página web que muestre voluntariados, Volunteer in Auckland, hay varias. Simplemente busquen en Google Volunteer Auckland o Volunteer Wellington o donde quiera que estén y ahí les va a aparecer una lista de oportunidades para ofrecerse de voluntario y realmente el voluntariado ayuda muchísimo, muchísimo para que puedan empezar a obtener algo de experiencia laboral en su área. Si esa no es una opción porque no tienen el tiempo o porque no les interesa hacerlo, intenten con temporales, con empresas temporales, también es una muy buena opción. Así pude empezar yo, en empresas temporales, donde trabajaba 2 meses en un sitio, 3 meses en otro sitio. Es súper chévere hacer temporales porque pagan súper bien. Estás solo 2 o 3 meses en cierta empresa, entonces son como proyectos pequeños y empiezas a adquirir muchísimo conocimiento sobre las empresas acá, sin estar demasiado comprometido de una vez con un contrato largo, que le dan de pronto un poquito más de miedo. Entonces, empezar con temporales es buenísimo. Pueden intentarlo buscando en empresas de reclutamiento. Ellos normalmente colaboran y ayudan a los buenos perfiles, porque obviamente si el perfil no es bueno, pues no les interesa porque ellos ganan dinero por eso. Entonces también tienen que tener un buen currículo, presentarse bien en la entrevista, porque ellos hacen una entrevista para ver qué tan bien te defiendes tú en una entrevista de trabajo en una empresa, porque obviamente es el nombre de ellos, y ellos van a mandar a alguien. Entonces, intenta con las reclutadoras, hay bastantes reclutadoras acá en Nueva Zelanda y es una muy buena manera de entrar en empresas grandes
o pequeñas y empezar a hacer trabajos de pronto temporales o de hecho hasta puedes conseguir un trabajo permanente por ahí también. Ahora, si necesitas entrenamiento para entrevistas, por favor, contáctanos, no te vayas sin primero prepararte, porque mucha gente pierde muchas oportunidades por no estar preparado para una entrevista de trabajo, pierde muy buenas oportunidades laborales porque no saben cómo defenderse en una entrevista de trabajo, porque no saben cómo responder cuando les preguntan sobre la visa, porque no saben cómo responder cuando les preguntan sobre esas gaps que tienen de de estar sin trabajo, de estar sin trabajo profesional, porque no saben cómo responder con estructura, porque no saben cómo dejar los nervios atrás, no saben cómo hablar de la compañía, no saben cómo explicar asertivamente respuestas de preguntas de situación. Entonces terminan perdiendo la oportunidad por no estar preparados para las entrevistas. Entonces te recomiendo que te entrenes muy bien para entrevistas y también revisa en nuestra página web latinmed.co.nz nuestros servicios donde podemos ayudarte con la creación de tu currículo, donde podemos ayudarte a escribir tu cover letter y donde todo eso lo hacemos por ti. Tú simplemente nos dices a qué trabajo quieres aplicar y nosotros hacemos todo por ti. Y también tenemos ahora el servicio de revisión de currículo. Entonces, si quieres contratar ese servicio, es súper fácil. Simplemente te metes a la página web y ahí encuentras un formato donde puedes subir tu currículo y listo. Es muy económico, es muy bueno, te damos muchos tips que te van a servir y si decides hacer el paquete con nosotros, pues te descontamos ese fee que pagas, que es de verdad muy mínimo. Entonces, nada, esto espero que les haya servido estos tips, que consigan el trabajo de sus sueños, que la pasen rico, que se diviertan, que disfruten y que por favor no pierdan tiempo buscando trabajo por no tener las cosas como las deben tener y no estar preparados como lo deben tener, como lo deben hacer. Muy bien, chao, los quiero.